Llevas 15 años detrás de los muros de una prisión. Te acusan de secuestro, aunque lo único que hay en tu contra es una voz, la voz de alguien que dijo haberte reconocido. Tu verdadero pecado, lo sabes, no fue ese. Fue amar mal. Fue haber sido permisiva con un hijo adicto. Uno que buscaba en la calle el amor que tú no supiste darle. Has sobrevivido a una pareja violenta, a la pobreza extrema, a la dependencia emocional. Has visto morir a un hijo desde el encierro. Conociste a tus nietas por primera vez tras los barrotes y, quizá demasiado tarde, aprendiste a decir te amo a quienes más querías, pero a quienes nunca se los dijiste. Tu hijo aceptó el delito, te deslindó por completo, y aún así, te condenaron igual que a él. Los jueces copiaron y pegaron sentencias, ignorando tu historia, ignorando que la justicia también debería tener un rostro humano. Tu delito fue ser madre, madre de alguien que se equivocó. Ahora esperas una reforma que te dé una nueva oportunidad. Mientras tanto estudias, trabajas y te aferras a esa esperanza que al menos le salvó la vida a tu hijo. Y entonces te haces la gran pregunta: ¿cuántas mujeres, como tú, cumplen condenas no solo por sus errores, sino por cargar culpas ajenas, por ser las víctimas silenciosas de un sistema que nunca las protegió? La voz que hoy escuchas no es solo la de María, es la de muchas. Detrás de cada número de expediente, hay una mujer que aprendió demasiado tarde que el amor y la justicia no siempre caminan juntas. Te tiembla la voz cuando das la mano. Estás nerviosa. No porque sea la primera vez que hablas, sino porque lo haces por otra razón, la de enfrentar la manera en que la maternidad tantas veces te llevó al límite. Hablas despacio. Vengo por el delito de secuestro, dices, pero en realidad no fue así. El delito, explicas, lo cometió tu hijo menor. Ni siquiera fue un secuestro en el sentido que la ley dice. Llevas casi 15 años repasando el expediente, una y otra vez. Conoces de memoria cada declaración, cada línea escrita por quienes te acusaron. La novia de tu hijo, la muchacha, dijo haber estado secuestrada. Pero ahora sabes que no fue así. Fue otra historia. La de dos jóvenes que, cegados por el deseo de escapar, fingieron su propio secuestro para conseguir dinero y poder irse a vivir juntos. No estaban secuestrando a nadie, repites con firmeza. Era ella. Junto con él pidieron 80,000 pesos. Se quedaron con la promesa de 20,000. Y tú, como madre, solo alcanzas a pensar, por 20,000 pesos estamos aquí. Y hemos vivido tantas cosas. Por 20,000 pesos estás aquí. Lo repites una y otra vez, como si esa frase fuera una plegaria que se clava en la garganta. Por 20,000 pesos. Y sin embargo aquí lo has perdido todo. Aquí, dentro de estos muros, enterraste a uno de tus hijos. Te avisaron que había muerto en un accidente. Allá afuera, mientras trabajaba como electricista, se cayó de un edificio y tú, encerrada, sin poder correr, sin poder tocarlo, sin poder creerlo, le dijiste a tu hija: no sé cómo le hagas, ve a Derechos Humanos. Quiero verlo. No creo que esté muerto. Y te lo trajeron. Llegó en una carroza fúnebre. El vehículo se detuvo frente al área vehicular del penal. Te dieron 5 minutos. Solo 5.5 minutos para despedir a tu hijo, para tocar su cuerpo frío dentro de una caja. 5 minutos para entender que ya no había regreso. Abriste el ataúd con tus manos temblorosas. Lo miraste, lo tocaste, lo abrazaste, como si pudieras devolverle la vida. Y ahí, entre lágrimas y barrotes, le dijiste adiós. Su hija tenía apenas 1 año. Hoy, ella tiene 15. El tiempo pasa distinto en prisión, lento, cruel, descompasado. Aún así, recuerdas su carita de niña, sus rizos iguales a los de tu hijo, esa mirada idéntica a la tuya. Era igualito a mí, dices, y ella es igualita a él. Durante años te visitó. Venía pequeña, llena de curiosidad, sin entender muy bien qué era ese lugar donde su abuela vivía. Hasta que un día, su madre le dijo que en la cárcel solo hay gente mala, y la niña, confundida, repitió esas palabras. Pero otra voz, la de tu otra nieta, la hija de tu hija, respondió con la verdad que a veces los adultos olvidan. Aquí no hay gente mala. Mi abuelita no cometió ningún delito. Desde entonces, ya no la ves.
Se quedó con su madre y tú aprendiste a resignarte, a esperar que el tiempo algún día las reúna otra vez. Sabes que aún te faltan 10 años de sentencia, 25 en total. Te condenaron a ti, a tu hijo y a otro muchacho. Los tres bajo la misma causa, bajo el mismo error repetido en tinta judicial. La muchacha Celsin fue quien planeó todo. Era la novia de tu hijo, y en su propia declaración lo decía. Tu familia encontró pruebas, mensajes de Facebook, conversaciones donde ella insinuaba lo que iban a hacer, pero eso nunca importó. Nada cambió, la verdad no bastó. Y así sigues, aferrada a la memoria, a ese pequeño hilo de fe que aún te sostiene. Esperas el día en que el portón se abra, en que la voz de tu nieta te llame abuelita sin miedo, el día en que puedas mirar el cielo sin contar los años, sino las bendiciones. Hay una nota, escrita con la inocencia torpe de dos jóvenes que no entendían la gravedad de lo que hacían. Espero que con esto que hagamos ya nos podamos ir a vivir juntos. Decía, eran sus palabras para él, palabras que sellaron el destino de ambos, y también el tuyo. El delito, lo sabes, no fue un secuestro, fue una extorsión mal hecha, improvisada, impulsada por la desesperación y la ingenuidad. Un día le dijiste a tu hijo con el corazón desgarrado, aquí estás, pagando por algo que ni siquiera entendiste. No sabías lo que hacías. Tu hijo era adicto. Tu vida antes de todo esto ya era una batalla. Vivías con un hombre violento, y en esa huida por sobrevivir tú también caíste. El alcohol se volvió tu refugio. 2 años de beber para olvidar, para resistir, pero tu familia no te abandonó. Te llevaron a un grupo. Ahí empezó tu camino de regreso, ese intento de sanar lo que la vida había roto. Y aunque el alcohol quedó atrás, el vacío ya estaba hecho. Hoy, incluso aquí, dentro de estas paredes, sigues siendo parte de Alcohólicos Anónimos. Eres la encargada del grupo de mujeres. Ayudas a otras a levantarse, a reconocer sus errores sin dejar que las definan. Sabes que tu hijo se fue a buscar en la calle el amor y la atención que no le diste. Lo reconoces con dolor, pero también con paz, y entiendes que aunque no estuviste en aquel delito, hubo una parte tuya que sí tuvo que ver, esa parte que fue permisiva, que no supo poner límites, que quiso compensar el abandono con silencio. Mi parte en el delito, dices, fue haber sido permisiva, esa fue mi culpa. No participé directamente, pero indirectamente. Sí, cuando te separaste de su padre, él se fue a vivir con él. Tú te quedaste con tus otros 2 hijos, y cuando regresó contigo ya era otro, traía heridas nuevas, resentimientos, hábitos que no entendías, y tú, queriendo recuperar el tiempo perdido. Lo dejaste pasar todo. Le disculpabas los errores con frases que todavía resuenan en tu mente. Pobrecito, no estuvo conmigo. Necesita a su mamá. Ya entenderá. Pero nunca entendió. Y tú tampoco supiste cómo hacerlo diferente. Cuando él cayó en prisión, 2 años después murió su hermano. Y su padre, desde su rabia, desde su propia culpa, le lanzó una sentencia más cruel que cualquier juez. Por tu culpa murió mi hijo. Si no hubieras hecho lo que hiciste, tu madre no estaría presa. Esa frase lo destruyó. Y tú, desde la distancia, solo pudiste preguntar. ¿Cómo se te ocurre decirle eso? ¿Cómo puedes cargarlo con una culpa que no le pertenece? Pero ya era tarde. La herida ya estaba abierta. La culpa, el dolor y el silencio habían hecho su trabajo. Ahora, en tus noches más largas, piensas que todos están pagando una misma condena. Tú, tu hijo, su padre, cada uno desde su propio encierro. El tuyo tiene barrotes, el de ellos no. Pero duele igual. Sabes que lo de su hermano fue un accidente, pero también sabes que, desde entonces, tu hijo carga con una culpa que no le pertenece, una culpa que lo ha perseguido más que cualquier sentencia. Lo viste perderse dentro de esas paredes. Ahí, en el mismo penal, él buscaba olvidar con las drogas lo que el alma no podía soportar. Te dolía mirarlo, tan flaco, tan perdido, tan lejos del niño que una vez fue. Tú bajabas a verlo cada vez que podías. Te arreglabas lo mejor posible, te peinabas, te pintabas los labios, como si tu presencia pudiera devolverle un poco de dignidad a los dos. Le preguntabas qué necesitaba.
Le sonreías aunque por dentro se te rompiera el pecho, y cuando lo veías temblar con la mirada perdida solo pensabas, Dios mío, no permitas que mi hijo se destruya aquí adentro. El sentimiento de culpa lo devoraba. Se refugiaba en la droga, en el olvido, en la oscuridad. Tú lo sabías, pero no podías hacer más que esperar, orar, sostenerte en esa fe que parecía a veces tan frágil como el aire. Y sin embargo, el tiempo empezó a cambiarlo. Fue trasladado a un penal federal, en Oaxaca. Y aunque la distancia dolió, también fue una bendición disfrazada. Allá, lejos de ti, lejos de las drogas, tu hijo empezó a sanar. Cada vez que hablas con él por teléfono, su voz se quiebra. Mamita, ya quiero que te vayas, perdóname. Y tú, con esa serenidad que solo nace del amor más puro, le respondes, no tienes la culpa de que yo esté aquí, hijo. Estoy aquí por razones que solo Dios conoce. Y de todo esto, créeme, han salido cosas buenas. La foto llegó un día cualquiera. Te la entregaron los custodios, era él, pero no el mismo. El cuerpo delgado, agotado y consumido por las drogas, ahora tenía peso, color, vida. En la foto pesaba 85 kilos. Allí, sonriente, sostenía su certificado de electricidad. El mismo oficio que le quitó la vida a su hermano, hoy era su manera de redimirse. Lo miraste y lloraste. Lloraste por él, por ti, por todos los años perdidos, y también por algo que no sabías nombrar, la esperanza. Recordaste los días en que él aún estaba contigo, en el mismo penal. Cuando escuchabas rumores, picaron a alguien, y tu corazón se detenía. Mi hijo, repetías, hasta que alguien te confirmaba que estaba bien. Vivían separados solo por un muro. Tú, en el área femenil. Él, en la varonil. A veces lo sentías cerca, a veces lejísimos, pero cada visita era un respiro. Cada vez que lo veías, sabías que aún había algo de luz entre tanto encierro. Y ahora, cuando te bajan para las llamadas penitenciarias, su voz te alcanza desde Oaxaca. Ya no suena rota, ahora suena viva. Y tú piensas que, aunque sigues aquí, algo de ti también ha salido con él. Porque en esa foto, en ese rostro recuperado, hay un pedazo de tu libertad. Los días de visita familiar eran tu pequeño respiro. Antes eran los sábados, hoy cambian de semana en semana. Miércoles, jueves, viernes. Pero para ti el día no importa. Lo que importa es verlo, sentir que sigue ahí. Tienes derecho a esa visita por ser su madre. Bajan muchas mujeres, esposas, hermanas, hijas, cada una con la misma mezcla de ansiedad y esperanza. Cada una con una historia que carga más peso que el uniforme que lleva puesto. Tú bajabas porque tu hijo estaba en el mismo penal. Era tu único motivo para seguir fuerte. Mirarlo era tu manera de recordarte que todavía había algo por lo que luchar. Pero no era el único. Había otro muchacho involucrado, tu otra causa, como le llaman ahí. Él sí participó directamente, y el día que todo se derrumbó, el día que entraron a tu casa, tú ni siquiera sabías lo que estaba pasando. Recuerdas poco de esa noche. Tu mente borró fragmentos, como si hubiera querido protegerte. Solo sabes que irrumpieron los del grupo estatal. Te sacaron sin explicaciones, con gritos, con miedo. Te tomaron fotos, flashes que se clavaron en tu memoria como relámpagos. A tu lado estaba tu hijo, y más allá un rostro desconocido. No sabías quién era, solo sentías el corazón desbocado, la garganta cerrada, ese rostro se quedó grabado en tu mente. Después, supiste que él también había sido parte, que él era tu causa. Él sigue ahí en el mismo penal. Tú lo ves a veces, de lejos, como se ven las sombras del pasado que no se pueden cambiar. Y entonces, cuando te preguntan cómo te involucraron, tu voz se quiebra, porque ni siquiera tú lo entiendes. Vivías sola, en Tecámac. Tu hijo se había separado de su pareja. A veces venía, a veces no. Tu vida era simple, cotidiana. Ayudabas a tu hermana en una cooperativa de una secundaria en Ecatepec. Vendías artesanías, trabajabas duro. Tu rutina era tan normal que nadie podría imaginar que esa tarde sería la última como una mujer libre. Saliste de casa cerca del mediodía. Todo el
Tomaste el transporte, trabajaste como siempre, ayudaste a tu hermana. En la tarde, ella te dijo que planeaba ir a Veracruz a ver a tu mamá. Te invitó a ir. Vamos, te dijo. Tú sonreíste, pero dijiste que no. No sabías que esa decisión cambiaría todo. Ella te llevó de regreso en su carro. Te dejó en Ojo de Agua. Tomaste la combi para volver a casa. El día parecía cualquiera, hasta que sonó el teléfono. Era tu hijo. Mamá, ¿me puedes prestar 100 pesos? No me pagaron. Solo 100 pesos. Una llamada que no parecía tener importancia, pero fue la última que hiciste antes de que tu vida se partiera en dos. Tu hijo trabajaba en un taller de motos. Ese día, cuando te llamó para pedirte dinero, apenas tenías 500 pesos. Era lo poco que tu hermana te había pagado por ayudarla. Y como siempre dijiste que sí. Te los presto, hijo. Mañana me los pagas. Él te habló con esa voz nerviosa y distraída. Dijo que estaba con su novia, con ella, con la chica universitaria que le había cambiado la vida. Tenía 22 años. Tu hijo apenas 18. Ella era su amante, la que lo sostenía, la que le compraba cosas, le daba dinero, lo hacía sentir importante. Y él, perdido en ese amor tóxico, confundía deseo con cariño, dependencia con libertad. Te dijo que saldría con Ceci, su novia formal, la muchacha de siempre, la buena. Vamos a la disco, ma, te dijo. Y tú solo asentiste, sin imaginar que esa noche marcaría el principio del fin. Lo esperaste a la salida. Lo viste llegar en su moto nueva, con la muchacha abrazada a su espalda. Le diste los 100 pesos. Lo despediste con una sonrisa y pensaste, por fin voy a tener una noche tranquila. Volviste caminando a casa, planeando ver una película, descansar. Entraste a la unidad donde vivías, la unidad Tauro. Al girar la esquina, algo te llamó la atención. Una camioneta desconocida estacionada entre las sombras. No era de ningún vecino. Por un instante, sentiste un mal presentimiento, pero lo ignoraste. Seguiste caminando. Al llegar a tu andador, notaste que no había luz. Todo estaba oscuro. Dejaste tus cosas sobre el refrigerador, encendiste el celular para alumbrar el camino y saliste a revisar el medidor. Y entonces, todo cambió. Un empujón, un golpe seco contra el suelo. Voces, sombras, luces que parpadeaban. Alcanzaste a ver un rostro, el del hombre que hoy sabes era el jefe del grupo estatal. No llevaba la cara cubierta. Su mirada era fría, impersonal, como si no estuviera mirando a una persona, sino a un objetivo. Te tiraron al piso, boca abajo, las manos detrás de la cabeza. El miedo subió como un fuego en el pecho. «¿Dónde está tu hijo?», gritaban. «¿Dónde está Tony?». No entendías, no sabías de qué hablaban, solo alcanzabas a pensar en tu hijo, el mismo al que hacía unos minutos le habías dado 100 pesos. «Sabes que tu hijo acaba de secuestrar a una niña de 2 años». Las palabras cayeron como piedras, y tú, con la cara contra el suelo, sin poder moverte, solo alcanzaste a decir entre sollozos, «Eso no puede ser, eso no puede ser». Tu mente se nubló. Todo giraba, el miedo, la confusión, el dolor de no entender, y la certeza de que algo terrible acababa de empezar. Te quedaste en blanco. Solo repetías lo mismo, una y otra vez, como si la palabra pudiera rescatar la realidad. «¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿En qué momento? ¿Qué pasó?», te decías, te interrogabas, pero nadie respondía. Escuchabas pasos en la casa. Subían, bajaban, golpes, objetos arrastrados. Tiraban cosas como si el lugar quisiera mostrarte que ya no te pertenecía. Tus fotos de familia estaban por todos lados. Eran prueba de identidad, de historia. Uno de 1900. Ellos se acercó y señaló. «Este es Tony, ¿no?». Y tú, aún aturdida, afirmaste, «Sí, es mi hijo». Te levantaron como si fueras un muñeco. Te pusieron las manos atrás. Te empujaron fuera del departamento. Te sacaron al andador y te subieron a la camioneta blanca que habías visto antes. En ese instante, todo era un contorno desordenado de voces y luces. No supiste si llorabas, si gritabas, si respirabas. Solo sentiste que te arrancaban de tu vida cotidiana. En la camioneta sonó tu teléfono. Tenías 2, el de la casa y el otro para llamadas más baratas.
Uno empezó a vibrar en el pecho del frío chaleco. Alguien dijo, «Contesten, díganle que venga». La pantalla mostró el nombre de tu hijo. Lo sentiste cerca y a la vez tan lejos. Contestaste con la voz contenida, con la vergüenza y el pánico pegados al alma. «Tony, ¿dónde estás?», preguntaste como si una dirección pudiera resolverlo todo. Él, temblando, te confesó algo que luego entenderías como el núcleo de su miedo. Te acusó de querer anexarlo, de llevarlo de nuevo a un grupo de apoyo, a una cura que él no quería. Tú lo habías inscrito una vez, en defensa, en intento de rescate. Fue la única vez. Lo sabías. Él lo recordaba como una prisión más. En la camioneta, trataste de calmarlo por teléfono. Le dijiste que no era cierto, que solo querías que viniera por cuestiones simples, que te acompañara con la tía que se iba a Veracruz. Él, asustado, respondió que no, que pensaba que lo ibas a anexar otra vez, y colgó, o cortó la llamada con palabras torpes, con ese miedo que lo hacía cerrarse como una concha. No pudiste repetir las frases exactas que le dijiste en ese momento. Lo que sí quedó grabado fue la sensación de impotencia. Estabas siendo arrestada por algo que no entendías, y tu propia voz, la de madre que siempre trató de salvarlo, se volvía para él la promesa de encierro. Mientras te llevaban, pensabas en todo lo que habías intentado, en el grupo del que eras parte, en haberlo inscrito para que no se perdiera, en tus llamadas, en tus visitas, en las veces que lo peinaste, y le dijiste que todo iba a estar bien. Ahora esas mismas acciones se volvían contra ustedes, se transformaban en sospecha, en prueba, en condena, y en el ruido confuso de la camioneta, en la luz que entraba por la ventanilla, en la policía que hablaba en voz baja entre sí, escuchaste por primera vez la certeza terrible de que tu vida ya no volvería a ser la misma. Entonces dijiste, «Está bien, no vengas a la casa. Te espero en Loma Bonita». La voz te temblaba. No era solo miedo, era el presentimiento de que algo mucho más grande estaba a punto de pasar. Los policías te miraban fijo, te decían que hablaras, que dijeras dónde estaba tu hijo, y tú sentías cómo tu mente se llenaba de nombres. Tus hijos, tus nietas, sus rostros, sus vidas, ya sabemos dónde viven. Te dijeron, sabemos dónde trabaja tu hijo, dónde vive tu hija, y ahí lo entendiste. Si no decías algo, ellos podían ir por ellos. Tu cabeza se llenó de imágenes, tu hija, tus nietas, tu otro hijo, y pensaste lo impensable, que se lo lleven a él, pero que no les hagan daño a los demás. No sabías quiénes eran realmente, no sabías por qué sabían tanto. Solo sentías el terror meterse bajo tu piel, ese miedo que paraliza, que no te deja pensar con claridad. Y en medio de todo eso, llamaste a tu hijo, le dijiste lo que querían oír. Le prometiste que no lo ibas a anexar, que solo querías verlo un momento. «Te espero en la gasolinera de Loma Bonita», le dijiste con la voz quebrada. Él dudó, pero al final respondió con un mensaje. «Voy para allá». La camioneta seguía avanzando. Tu teléfono cayó al suelo. El silencio se volvió insoportable. Los hombres miraban por la ventana, vigilando. De pronto uno gritó, «Ahí viene una moto, ¿no?» «Esa no es otra moto». «Tampoco». Y entonces lo viste. Era tu hijo. Lo reconociste por la manera en que se inclinaba al manejar, por la playera negra, por ese impulso juvenil que siempre tuvo. Se acercó, y cuando vio la camioneta blanca frenó de golpe. La moto derrapó, y en un solo movimiento echó a correr. Todo pasó en segundos. Los policías bajaron gritando, y tú solo escuchaste los disparos. 1, 2, 3, el sonido que te parte en dos cada vez que lo recuerdas. Te bajaste también, sin pensar, sin miedo. No ibas esposada, nadie te lo impidió, solo querías verlo. Solo querías asegurarte de que estuviera vivo. Corrías y gritabas, pero el ruido de las balas ahogaba tu voz. Y en ese instante, ese que se quedó grabado para siempre en tu memoria, sentiste cómo el mundo se rompía. A veces, aún sueñas con ese sonido, con la tierra, el polvo, el olor a gasolina, las luces de la patrulla, el eco de los disparos. Sueñas con el momento en que pensaste, si se lo llevan, que sea vivo. Años después,
Todavía le cuentas esa escena a las custodias del penal. Ellas te escuchan con asombro, y tú les dices que a veces quisieras borrar ese recuerdo, pero que no puedes, porque ese día fue el punto exacto en que la vida te cambió para siempre. A veces piensas en lo que habría pasado si hubieras corrido. Sí, cuando tuviste la oportunidad, te hubieras ido, pero no lo hiciste. Y aunque muchos te han dicho que tal vez hubieras salvado tu libertad, tú sabes que, en el fondo, lo que querías salvar era la vida de tu hijo. Cuando te preguntaron tu nombre, tu edad, tus datos, algo dentro de ti se encendió. Fue como un flash. Supiste que lo iban a detener. Y más fuerte que el miedo a ser arrestada, fue el miedo a que lo mataran. Por eso, cuando los disparos comenzaron, te bajaste de la camioneta, corriste sin pensar, le hiciste señas a otra camioneta en la calle. «Por favor, ayúdeme», gritaste. «Van persiguiendo a mi hijo, lo van a matar». Corrías detrás de ellos, detrás de los policías, con el corazón en la garganta. Preguntabas a la gente en la calle, «¿No vieron a un muchacho? Un joven corriendo». Y alguien te respondió, «Sí, lo van balaceando por allá». Diste toda la vuelta al circuito, sin sentir el cansancio ni el miedo, solo la urgencia de llegar. Y al volver al punto donde todo empezó, la camioneta seguía ahí. Ahí te detuviste, respiraste hondo, y te entregaste, solita, sin esposas, sin resistencia, solo con una mezcla de amor y resignación en el cuerpo. Cuando te subieron de nuevo lo viste, tu hijo estaba ahí, tirado en la banca, su ropa sucia, su rostro desencajado, los ojos rojos de miedo y alcohol. «Mamá, perdóname», esa fue su primera frase, y tú, con la voz quebrada, solo alcanzaste a preguntar, «¿Qué hiciste, hijo? ¿Qué hiciste?». Él no respondía, solo repetía lo mismo. «Perdóname, mamá, perdóname». Los policías le gritaban, le daban patadas, lo insultaban. Tú tratabas de calmarlo, de protegerlo, de que guardara silencio. «Cállate, hijo. Ya, cállate. No digas nada». El tiempo se volvió una niebla. Todo se volvió distante, borroso, como si el alma se hubiera desconectado del cuerpo. Hay lagunas que aún hoy no puedes llenar, momentos que tu memoria decidió borrar para no volver a romperse. Cuando volviste a tener conciencia, ya estabas en el módulo del estatal. A un lado, ese otro muchacho, tu causa, te miraba en silencio. Y tu hijo cumplía años. Era 5 de febrero, el día de su cumpleaños número 19, y lo estaba pasando en una galera, detenido con la mirada perdida y la vida destruida. Le dijiste, casi sin voz, «¿Ves, hijo, todo esto fue por querer cotorrear». Y él, con lágrimas en los ojos, solo asintió. «Sí». Mamá entonces, entre barrotes, sin pastel ni regalos, te dijo, «Estoy festejando mi cumpleaños en unas galeras». Y tú lo miraste, sin poder llorar más, porque ya no quedaban lágrimas, solo un silencio pesado, inmenso, lleno de amor y de dolor. Le dijiste, «Sí, hijo, aquí estamos festejando tu cumpleaños». Era 5 de febrero, en Tláhuac, un cumpleaños sin pastel, sin abrazos, sin promesas, solo tú y él detenidos, tratando de entender qué había pasado con sus vidas. Al día siguiente, 6 de febrero, no habías tenido contacto con nadie. Tu familia no sabía dónde estabas. Cuando viste tu teléfono rojo entre las cosas decomisadas, le pediste a la ministerial que te dejara hacer una llamada. Solo una. Marcaste a tu hija. «Mamá, ¿dónde estás?», te preguntó llorando. Le explicaste que estabas detenida, que Tony había cometido un error, que te tenían ahí. «Nosotras fuimos a la casa. Está hecha un desastre», te dijo. Le pediste que te esperara en Chiconautla, que te llevara unos tenis, algo de ropa. Tu voz temblaba. No sabías qué te esperaba, solo que ya nada volvería a ser igual. Llegaste a Chiconautla un domingo 6 de febrero de 2011. A ti no te buscaban, iban por tu hijo. Pero el destino, ciego y cruel, decidió que también te quedaras. Y desde ese día, todo cambió. Tu nombre, tu rutina, tu historia. Te convertiste en la mamá de Tony, en un número más en el sistema, en una mujer cumpliendo una condena por un amor incondicional. Con el tiempo, aprendiste a mirar atrás sin odio. Te preguntaron, ¿qué hubieras hecho diferente?
Y tú lo dijiste con el corazón abierto, ponerle más atención a mis hijos, no depender tanto de una pareja, no callar tanto, porque ahora lo entiendes. No eras dependiente de un hombre, eras dependiente de lo que ese hombre representaba. Seguridad, casa, comida, una vida que tus hijos no tuvieran que sufrir como tú la tuviste. De niña fuiste pobre, muy pobre, y juraste que tus hijos no vivirían así. Te aferraste a esa promesa como a un salvavidas. Encontraste a un hombre que parecía ofrecerte eso que nunca habías tenido. Y aceptaste sus engaños, sus golpes, sus humillaciones, con tal de no volver a perderlo todo. Decías, con tal de no perder la casa, los tenis, la comida, pero lo que realmente no querías perder era la ilusión de haber escapado de la pobreza, aunque esa ilusión te estuviera consumiendo por dentro. Hoy lo ves con otros ojos. Desde esta celda, has entendido que lo que más te faltó no fue dinero sino amor. Amor hacia ti misma, hacia tu historia, hacia tu propia voz aquí. Entre paredes grises y rejas, aprendiste a decir te amo, aprendiste a perdonarte, a perdonar a tu hijo, a mirar hacia el cielo y darle gracias a la vida, aunque te duela. Tu historia no termina aquí. Termina el día que decides que el amor, ese amor que antes dolía, ahora puede salvarte. Y cada vez que una nueva interna te pregunta ¿por qué sigues de pie?, tú le respondes con serenidad, porque a veces cuando la vida te encierra, es para obligarte a mirar hacia adentro y descubrir la fuerza que siempre estuvo ahí. ¿Recuerdas aquella vez que te juraste no volver a esa casa? Te habías ido con tu mamá, allá en Veracruz. El suelo era de tierra, el humo del fogón llenaba la cocina, los guajolotes corrían arriba del techo y el agua para bañarse había que calentarla a leña. Y pensaste, no puedo volver a vivir así. Entonces él fue por ti. Llegó en la madrugada, con promesas viejas con la voz cansada. Te pidió perdón y tú, que solo querías volver a sentirte a salvo, dijiste que sí. Volviste cuando cruzaste la puerta solo pediste una cosa. Por favor, déjame bañarme. Querías sentir el agua caer sobre tu cuerpo, lavarte la tierra, el humo, el miedo. Querías quitarte la pobreza del alma. Hoy, mirando hacia atrás, entiendes que esa necesidad no era solo material, era emocional. Querías limpiar el pasado, pero te habías llevado contigo las heridas. Ahora, entre rejas, has aprendido lo que allá afuera no supiste decir. Te amo. Se lo dices a tus hijos cada vez que hablas con ellos. Ya no te da pena, ya no te callas, porque ahora sabes que el amor no se adivina. Se dice, se muestra, se construye. Le pediste perdón a tu hijo. Perdóname, le dijiste, por no ser la madre que necesitabas cuando más me necesitabas, por no ver las señales, por dejarme ganar por la culpa. Porque sí, viviste muchos años con ese peso, con la idea de que debías compensarle todo lo que no le diste, de que, pobrecito, había estado sin ti, y que ahora tú tenías que llenar ese vacío con permiso, con tolerancia, con silencio. Pero la vida te mostró que el amor sin límites también puede destruir. Tu hija, con su voz serena, fue la primera en decírtelo. Mami, tú no tienes la culpa. Tony tomó sus decisiones. Ni Joaquín fue como él. Cada quien eligió su camino. Hoy ella tiene una vida nueva, lejos de aquí. Un buen matrimonio, 4 hijos, risas, un hogar. Y cuando la escuchas sientes orgullo, pero también esa punzada de nostalgia que solo las madres conocen. Tu otro hijo ya no está. Te dejó una nieta. Y aunque duele, aprendes a agradecer lo que sí quedó. Has pensado mucho en eso. Que quizás tu error fue haber querido reparar el pasado siendo demasiado permisiva. Con los otros hijos eras firme. Revisabas tareas, pedías calificaciones altas, exigías respeto, pero con él, con Tony, el amor te tembló, tu culpa te ganó. Y cuando quisiste ayudarlo, él ya no quiso ser ayudado. A veces te preguntas cómo se ayuda a un hijo que no quiere ser salvado, y te respondes en silencio, con amor, aunque duela, con fe, aunque tarde, con perdón, aunque no alcance. Por eso, cuando lo llevaste al grupo donde tú misma sanabas, creíste que ese era el camino. Era tu manera de decirle, hijo, no te suelto.
Era tu forma de seguir siendo madre, incluso cuando la vida parecía arrancarte ese papel. El mismo grupo que te salvó del alcoholismo fue donde buscaste salvar también a tu hijo. Ese lugar, con su olor a café y a redención, te devolvió algo que habías perdido, la fe en ti. Aún recuerdas la voz de tu padrino, aquella primera vez que te miró a los ojos y te dijo, «Tú vales». Y esa frase, tan simple, te atravesó el alma, porque hasta entonces te sentías menos que nadie, una mujer rota, una madre cansada, una vida hecha de remiendos. Pero ese hombre te devolvió la dignidad, y con el tiempo entendiste que la misma mano que te levantó también podía levantar a tu hijo. Por eso lo llevaste allí. Por eso creíste que si a ti te había funcionado, también lo haría con él. Durante un año funcionó. Tu hijo estuvo limpio, sereno, diferente. Volviste a ver en su mirada un brillo que creías perdido. El grupo se llamaba San Rafael. Ahora es Jóvenes en Acción. Ya no es un anexo, sino una clínica, una esperanza con nombre propio. Un lugar donde la fe y la psicología se toman de la mano para reconstruir vidas. Te emociona saber que pronto vendrán también a Femenil, a trabajar con las chicas, porque tú sabes lo que significa volver a creer que se puede. Pero tu hijo no quiso seguir. El sentimiento de culpa lo atrapó, y aunque le repetías, «Si yo pude, tú también puedes», él no podía creerte. No porque dudara de ti, sino porque ya no creía en sí mismo. A veces lo miras en tus pensamientos y le hablas bajito, como si aún te escuchara. «Si supieras, hijo, que todo lo que hice fue por amor, aunque me equivocara». Y entonces, sin que nadie lo pida, las memorias te llevan atrás, mucho más atrás, a tu infancia, a Veracruz. Eras una niña más entre 10 hermanos. 10. Tu madre, a quien llamas tu madrecita santa, tenía solo sus manos, su fe y su coraje para sostenerlos a todos. Tu padre los abandonó cuando ella estaba embarazada del último. Se fue con otra mujer, dejando 8 hijos y un vientre lleno de futuro. Tu madre no lloró mucho. Trabajó, se levantaba antes del amanecer, entre las 5 y 6 de la mañana, y salía a buscar el pan del día siguiente. No había descanso ni excusas, ni lamentos, había supervivencia. A los pocos años se juntó con otro hombre, un albañil, un hombre bueno, que nunca los trató como ajenos. Tú le dijiste papá, porque eso fue, un padre presente. No con lujos, sino con presencia, con esfuerzo, con manos llenas de cemento y de cariño callado. Gracias a ellos comían, iban a la escuela, vestían, aunque fuera con ropa heredada. Y sin saberlo, tu madre te estaba dejando una herencia que valía más que cualquier fortuna, la fuerza. Esa misma fuerza que hoy, tantos años después, te mantiene viva entre estos muros. Tu madre salía de casa cuando apenas amanecía, a las 5, 6 de la mañana, y regresaba cuando ya era de noche. 10, 11 de la noche. Hoy lo sabes, hoy puedes decirlo sin reclamo. Antes creías que no estuvo contigo. Pensabas que el trabajo la había alejado, que la pobreza te había robado una madre presente. Pero ahora entiendes, ella sí estuvo. Estuvo en cada plato de comida, en cada uniforme remendado, en cada día que ustedes pudieron dormir sin hambre. Tu madre eligió trabajar para que vivieran. Eligió la ausencia antes que el abandono. Y hoy, cuando hablas con ella, le dices con orgullo, «Mami, siéntase orgullosa de lo que hizo». Todos sus hijos formaron una familia. Usted no fracasó. Y sin embargo, tú, la hija de la que más esperaban, eres la que está en la cárcel, la que se perdió, la que la vida torció entre amores violentos y culpas viejas. Tu madre siempre creyó que serías diferente, que estudiarías, que tendrías una carrera, que serías la que rompería el ciclo. Y por eso, cuando caíste en el alcoholismo, sentiste que le habías fallado a todos. Pero no fue soberbia ni orgullo, fue hambre. Hambre de tener algo que nunca tuviste. Hambre de no usar más zapatos prestados ni ropa usada. Recuerdas los días de Reyes. Los juguetes de segunda mano, las muñecas que tu madre compraba en el puente de fierro, las bañaba, las peinaba,
y les cosía vestidos hechos con las blusas rotas que ella misma ya no usaba. «Mi muñeca tiene un vestido como el tuyo», le decías, y ella sonreía, sin decirte la verdad. Había cortado su ropa para darte un regalo. Tus recuerdos se llenan de esas pequeñas cosas. El juego de té de aluminio que dividía entre tus hermanas, para que cada una tuviera aunque fuera una taza o un platito. El olor a pan barato, el ruido del fogón, la voz cansada de tu madre regresando tarde, pero siempre regresando. Hubo días en que tu mochila era una bolsa de plástico. Tus lápices se guardaban ahí, junto con la esperanza. No había sacapuntas, así que usabas una navaja de afeitar de tu padrastro. Un día se rompió la bolsa y la navaja te cortó la pierna. La cicatriz sigue ahí, como un tatuaje del pasado, y a veces, cuando la miras, no duele. Te recuerda quién eres, de dónde vienes y por qué siempre has sido más fuerte de lo que creías. Dormías en una cama matrimonial con tus hermanos, todos atravesados, como la familia Telerín, las patitas colgando y el alma entera soñando con un futuro mejor. Y ahí, en medio de esa pobreza y de ese amor silencioso, nació tu promesa. Cuando crezca, yo no voy a vivir así. Esa promesa te empujó, te hizo luchar, pero también te cegó, porque no sabías que en ese deseo de escapar del hambre, ibas dejando atrás otras cosas igual de importantes. La calma, la ternura, el perdón. Tu vida fue una historia de carencias, de pan contado, de ropa prestada, de juguetes remendados, y aún así, hoy puedes decirlo con calma. Mi madre sí me amó. Antes no lo entendías. Creías que su ausencia era indiferencia, que el trabajo era abandono. Hoy sabes que su amor se medía distinto, en los pasos cansados de cada amanecer, en las manos partidas que llevaban pan a la mesa. Ahora se lo dices sin vergüenza, sin rencor. Mami, usted hizo todo lo que pudo y yo la amo. Usted es mi madrecita santa. Ella lo sabe. Vino a verte. Han pasado 15 años y, aunque las visitas ya no son tan frecuentes, su presencia sigue siendo tu refugio. Tus hermanas también vienen. De vez en cuando. La vida allá afuera es dura. El dinero no alcanza, los trabajos agotan, y el domingo, ese único día libre, se convierte en un lujo que cuesta caro. Por eso, cuando te visitan las miras con gratitud, y cuando no pueden, no reclamas, les dices con serenidad, no se preocupen, ustedes tienen familia, yo estoy bien, y lo dices de verdad, porque dentro de estas paredes has aprendido a construir una vida. Trabajas, estudias, lavas, haces ejercicio, participas en el grupo. Hasta hace poco formabas parte de la escolta de la escuela. Eras disciplinada, constante. Pero este año algo cambió. Te descubriste cansada. Por primera vez dijiste en voz alta, «Ya quiero irme». Te preguntaron qué es lo que más extrañas de allá afuera, y no lo dudaste. Ver a mi familia. Ver a mis nietas. Ya tienen 15 años, y tú no estuviste para verlas crecer. Recuerdas que cuando tus hijos eran adolescentes, tú soñabas con tener una niña, una hija, una pancita, una batita, la oportunidad de vivir la maternidad con calma, de acariciar la panza, de hablarle al bebé, de tener una vida donde el amor no doliera tanto. Pero la vida fue otra. Trabajabas tanto que nunca te diste ese espacio. Nunca te permitiste sentirte madre como querías. Por eso, cuando tu hija se embarazó, le dijiste en broma y con nostalgia, «Ten una niña, mija. Quiero una nieta mujer». Ella te respondió riendo, «Tenla tú, mamá. Tú todavía puedes tener un novio». El destino, caprichoso y hermoso, escuchó tu deseo. A los pocos días de que tu hija dio a luz, la novia de tu hijo, el que falleció, también tuvo una niña. Tus 2 nietas nacieron con 2 días de diferencia. El universo te regaló lo que habías pedido, una nieta mujer, y otra más, como un eco. ¿Recuerdas el día en que sostuviste a la primera en tus brazos? Era pequeña, tibia, perfecta. La miraste y pensaste, esto pedí, esto me dio la vida. Y 2 días después, otra llamada, era tu hijo emocionado. «Mamá, acaba de nacer tu nieta. 2 niñas, 2 nuevas vidas,
2 razones más para seguir creyendo que, a pesar de todo, la vida aún puede tener gestos de ternura. Dios te regaló 2 niñas, las 2 que tanto deseabas, 2 pequeñas vidas que te devolvieron la ilusión. Aunque la vida no te dejó disfrutarlas, ahora ya son adolescentes, van en la preparatoria, caminan por el mundo con la fuerza que heredaron de ti, aunque no lo sepan. A veces recuerdas cuando te visitaban, cuando sus risas llenaban el locutorio, cuando una de ellas, la hija de tu hija, te miró con esos ojos grandes y te dijo con la certeza más pura que tiene un niño: abuelita, cuando yo crezca, voy a ser abogada y te voy a sacar de aquí, porque tú no hiciste nada malo. Y ese recuerdo se quedó grabado, como una promesa, como un rayo de sol que entra entre los barrotes. Pero la realidad es otra. 25 años de sentencia, 1/4 de siglo, una condena, que no se siente tuya. Recuerdas aquel día como si fuera un sueño mal contado. La camioneta, los gritos, la confusión, la voz de una mujer riendo, y tú pensando que debía ser una policía. No sabías que era ella, la misma que después diría tu nombre, la misma que declararía haber escuchado una voz, y que esa voz, según ella, era la tuya. Al parecer escuché una voz, y al parecer esa voz era la de la mamá de Tony. Esa frase bastó para borrarte la vida, para encerrarte, para convertirte en un número de expediente. A veces te preguntas, ¿cómo puede una mentira tener tanto peso? ¿Cómo puede una palabra inventada costar 25 años de libertad? Y lloras. Lloras no de rabia, sino de cansancio. ¿Recuerdas el día que volviste a leer tu expediente? 13 años después, las letras ya amarillentas, el dolor intacto. Hablaste con tu hermano y le dijiste con la voz quebrada: ¿cómo puede ser posible que alguien mienta así? Que diga que estuve ahí, cuando no lo estuve, cuando sabe que no lo estuve. Tu hermano guardó silencio, porque no hay palabras que curen una injusticia. Entonces hiciste lo único que te queda, se lo entregaste a Dios. Te aferraste al estudio bíblico, a la fe que encontraste entre muros y uniformes, a la idea de que quizá esta cárcel también tenía un propósito. Dios ha hecho mucho por mí, dices ahora con calma. He aprendido, me he valorado, me he perdonado. Tienes 57 años, las canas ya no te avergüenzan. El espejo te muestra una mujer cansada, sí, pero también una mujer nueva, una mujer que, incluso en el encierro, ha encontrado libertad. Tu causa te deslindó completamente. Dijo frente al juez, frente a todos: yo no conozco a la señora, aquí la vine a conocer. Y lo repetía una y otra vez. Él sí conocía a Tony, tu hijo, porque eran amigos de afuera, pero a ti nunca te había visto. Y tú también trajiste tus pruebas, cada papel, cada testigo, cada huella de aquel día en el que vivías tu rutina simple de vendedora, vendiendo discos, artesanías, elotes, quesadillas, caminando las calles de Jardines de Morelos, ganándote la vida a pulso, como tantas madres solas que hacen del trabajo su manera de resistir. Pero nada de eso bastó. La justicia no escuchó. Tu hijo y el otro muchacho, Toño, también Antonio, aceptaron el delito. Se declararon culpables, te deslindaron y aún así, los 3 recibieron la misma sentencia. 25 años por ser madre, por llevar su sangre, por no haberte ido a tiempo. ¿Todavía recuerdas cuando te llegó la noticia de la sentencia? Fue como si el aire se rompiera. No. ¿Gritaste? ¿Solo respiraste hondo y pensaste: Dios sabe lo que hace? Con el tiempo, tu yerno quiso ayudarte. Te prometió mover cielo y tierra, buscar un abogado, presentar un amparo, y lo hizo con fe, con amor, pero tú, desde tu celda, le dijiste con la voz firme, la de una mujer que ya ha aprendido a soltar: ya no gastes. Hijo, ese dinero cuesta mucho ganarlo, y ese abogado solo te está sacando. Yo ya lo dejo en manos de Dios, porque ya no crees en los tribunales, crees en las reformas, en el tiempo, en la fe. El día que lleguen las reformas del delito de secuestro, dices: yo voy a estar en primera fila, y lo harás, con tu expediente limpio, sin castigos, sin peleas, sin sanciones.
porque en 15 años no has ofendido a nadie, porque has trabajado, estudiado y ayudado, porque te has ganado el respeto de todas. Tu conducta es impecable, no por conveniencia, sino por convicción, por respeto a ti misma. A veces recuerdas al licenciado Bertín, aquel director que siempre te trató con cariño. Ahí viene la de la tos, bromeaba contigo, mientras tú le entregabas la taquilla, la cooperación que reunías para tu grupo de alcohólicos anónimos. Siempre le decías lo mismo. Licenciado, le voy a seguir trayendo la taquilla hasta que yo me vaya libre. Y él sonreía, como si creyera en ti, como si también esperara ese día, el día en que las puertas se abran, el día en que, después de tantos años, puedas salir al sol sin mirar atrás. Le decías al licenciado Bertín, con esa mezcla de respeto y ternura que te salía del alma. Hasta que usted me deje libre, le voy a seguir trayendo la taquilla. Y él, sonriendo con los ojos cansados, te respondía, usted sabe que si estuviera en mis manos, ya la hubiera dejado ir. Era un hombre bueno, un corazón noble en medio de tanta rigidez. Una vez te dijo algo que no se te olvidó nunca. Conozco a alguien que trabaja en Generales, y ella me ha hablado de usted. Fue su nana, ¿verdad? Y tú con sorpresa sonreíste. Sí, ella me cuidó cuando era niña. Entonces él te miró con esa certeza que tienen los que sí escuchan el alma, y te dijo, yo sé que usted no cometió ese delito. Fue su hijo, pero no fue un secuestro como tal, ¿verdad? Y tú, sin esconder la verdad, respondiste, no, pero sí cometió un error. Sí fue él. Y él suspiró con ese gesto que duele porque lleva impotencia. Si estuviera en mis manos ya la hubiera dejado ir. Pero no lo está. Pasó el tiempo, 1 año, quizá 2, y un día te llamaron al locutorio. La aceptaron en consejo. Tú no entendías. ¿Y eso qué significa? Que tiene un beneficio. Todas las áreas la aprobaron. El director Bertín firmó también. Por un instante tu corazón se aceleró. ¿Un beneficio? ¿Podría ser la libertad? Pero la esperanza duró poco. El juez fue claro. Secuestro no tiene beneficio. Desde el primer día te lo habían dicho. Secuestro es de punta a cola. Y así se quedó grabado, una frase fría que te persigue como un eco cada vez que cierran las rejas. Aún así, no te rendiste. Fuiste a una videoconferencia desde Santiago. Una abogada explicaba los tiempos, los días, los pagos, las reformas, y tú hiciste cuentas, sonreíste por dentro, ya cumplí. Ya me toca. Cuando te dieron la palabra, te levantaste frente a la pantalla. Señorita, mi nombre es María. Llevo tantos años en prisión. Mi delito es secuestro. Ella te miró desde el otro lado de la pantalla. Su voz fue cortante, impersonal. Ah, no. Usted no puede. Secuestro no tiene beneficio. Te quedaste unos segundos en silencio y solo dijiste, muchas gracias. Con permiso. Te retiraste con la frente en alto, sin lágrimas, porque aprendiste hace tiempo que llorar no cambia las sentencias. Y porque te juraste que, incluso en la espera, ibas a mantener la dignidad. Hoy sabes que hay 3 delitos sin beneficio, y el tuyo está entre ellos. Pero también sabes algo más, que la justicia divina no entiende de códigos ni artículos. Por eso, cuando te notificaron que los magistrados pidieron revisar tu caso, que solicitaron a la jueza modificar tu sentencia conforme a tu grado de participación, sentiste una chispa de esperanza. Pequeña, sí, pero viva. La misma chispa que te ha mantenido respirando 15 años entre muros. Un día decidiste que ya no ibas a explicar más. Dijiste, con la voz serena y la mirada al cielo, no me interesa si el mundo cree que soy secuestradora, porque tú, Dios, tu hijo y esa muchacha saben la verdad, y eso basta. La vida, piensas, tiene sus vueltas. Un día tu hermana te contó que tu sobrino vivía con la viuda de ese hombre. ¿Con quién?, preguntaste incrédula. Con la viuda del Chuta. Guardaste silencio y con una calma que solo da la fe, dijiste, no le digas nada. Déjalo ser feliz. No quiero que lo sepa. Ya no hay nada que decir. Mi esposo ya murió. Fue feliz sus últimos años conmigo. Y en algún momento sé que lo volveré a ver. Así lo dices, sin lágrimas, con la mirada limpia, porque aprendiste que la justicia divina llega sin ruido.
Y cuando termina la conversación, agradeces. Gracias a ustedes por escucharme, ojalá esta historia sirva para que muchas mamás entiendan a tiempo, para que no carguen con culpas ajenas, para que no confundan amor con silencio. Después miras al cielo y piensas en tu hijo. Le pediste al licenciado Bertín que lo trasladara lejos. Lléveselo de aquí, por favor, le rogaste. Prefiero tenerlo lejos pero vivo, porque no quiero que me lo maten y no quiero verlo drogarse. El traslado se hizo a Oaxaca. Bien lejos. Tiempo después te mandaron una foto. Ahí estaba tu hijo, fuerte, con peso, con vida, y tú, con los ojos llenos de gratitud, dijiste en silencio, «Gracias, Dios, porque hoy mi hijo no se droga, porque sigue vivo, y entonces entiendes todo. Tu historia no es de castigo, es de fe, de amor que resiste, de heridas que enseñan, de una mujer que perdió tanto, pero nunca se perdió a sí misma, porque incluso en prisión aprendiste a perdonar, a amar, a creer otra vez. Y con eso, María, ya eres libre. Hoy tu hijo está yendo a la escuela. Hoy estudia, se prepara, está terminando un curso, y cada vez que lo escuchas hablar te das cuenta de que ya no es el mismo muchacho perdido que un día te arrastró a su destino. Recuerdas las palabras de los proverbios. El padre que ama a su hijo lo corrige con el palo, porque quien le permite todo no lo ama de verdad. Y entiendes por fin el verdadero sentido de esa frase. Hoy sí amas a tu hijo, y lo amas tanto que prefieres tenerlo lejos, pero vivo. Lejos, pero sano. Hoy ya no se droga. Hoy estudia. Hoy te llama cada 2 meses y te dice, mamita, y tú, con lágrimas en los ojos, escuchas su voz tranquila, por primera vez en paz. Te mandó una foto, su diploma, su boleta de calificaciones, su certificado del curso de electricidad. Y lloraste tanto, porque eso jamás lo hizo aquí. Aquí no podía. Aquí solo pedía pelotas o cuadernos para escribir cartas. Allá, en cambio, estudia, se esfuerza, se está reconstruyendo. Te contó que se bautizó, que ahora tiene fe, y tú que tanto rezaste por él entendiste que tus oraciones sí habían llegado. Llevas 5 años sin verlo, pero lo sientes cerca. Respiran el mismo aire, bajo el mismo cielo. Él nació en Estados Unidos, y ahora quiere regresar allá para terminar su pena. Te dijo que en aquel país la condena podría ser más corta. Menos años, más esperanza. Y tú, aunque sabes que su intención es buena, le pediste una sola cosa. No te vayas, hijo. Si te vas, me voy a sentir sola. Porque aunque lo veas poco, saber que está cerca te sostiene, te da sentido. Cuando tu hija se fue del país, sentiste el vacío del silencio, y no quieres vivirlo otra vez. Así que le dices, con esa mezcla de ternura y fe que solo una madre sabe decir, ya falta menos, hijo. Ya nos aventamos 15, nos faltan 10, y si Dios quiere, menos, 10 años más de espera, pero ya no se sienten como una condena. Ahora son una cuenta regresiva hacia la vida, porque después de todo lo vivido, la violencia, la pérdida, la injusticia y el encierro, hoy por fin puedes decirlo sin dudar, el amor te salvó. No el amor romántico ni el amor ciego, sino ese amor que aprende a corregir, a soltar, a perdonar. Hoy, mientras miras el cielo por la ventana de tu celda, susurras en silencio. Gracias, Dios, porque mi hijo vive, porque yo sigo viva, y porque aún en medio de todo, aprendí a amar de verdad. Y con eso, María, aunque falten 10 años, tú ya eres libre. Tu hijo hoy estudia, hoy va a la escuela con un cuaderno limpio, con las manos firmes, con la mirada tranquila, y tú, desde este lugar que también ha sido tu escuela, lo miras con el corazón lleno, porque sabes que la vida a veces enseña a golpes, pero también enseña con amor. ¿Recuerdas esas palabras del libro de los Proverbios, las que dicen que el padre que ama a su hijo lo corrige, que no se trata de castigar, sino de amar con firmeza? Y hoy entiendes que amar también es soltar, dejar que camine lejos, aunque duela. Por eso hoy lo amas más que nunca. Lo amas tanto que prefieres saberlo lejos,
pero vivo, sobrio, aprendiendo, con el alma limpia y el corazón en paz. Te cuenta que se bautizó, que terminó su curso de electricidad, que sacó buenas calificaciones. Y tú lloras, porque nunca lo habías escuchado hablar así, con esa calma, con esa fe. Ahí, entre las lágrimas, te das cuenta de que Dios también estaba trabajando en él. Llevas 5 años sin verlo, pero cuando oyes su voz cada 2 meses, algo dentro de ti se acomoda. Él te dice, mami, y en ese instante, todo el peso de los años se vuelve ligero. Te cuenta que quiere irse, que tal vez pueda terminar su pena en Estados Unidos, donde nació. Y tú le dices que no se vaya, que te dolería demasiado sentirlo, tan lejos, aunque solo respiren el mismo aire sucio, el mismo smog. Ya falta menos, le dijiste la última vez. Ya nos aventamos 15, solo faltan 10, y si Dios quiere, menos. Y mientras lo dices, una sonrisa se asoma entre tus canas, porque ya no hablas desde el dolor, hablas desde la fe, desde la certeza de que aunque sigas aquí ya estás caminando hacia la libertad. Tu hijo hoy estudia, hoy va a la escuela con un cuaderno limpio, con las manos firmes, con la mirada tranquila, y tú, desde este lugar que también ha sido tu escuela, lo miras con el corazón lleno, porque sabes que la vida, a veces, enseña a golpes, pero también enseña con amor. ¿Recuerdas esas palabras del libro de los Proverbios, las que dicen que el padre que ama a su hijo lo corrige, que no se trata de castigar, sino de amar con firmeza? Y hoy entiendes que amar también es soltar, dejar que camine lejos, aunque duela. Por eso hoy lo amas más que nunca. Lo amas tanto que prefieres saberlo lejos, pero vivo, sobrio aprendiendo, con el alma limpia y el corazón en paz. Te cuenta que se bautizó, que terminó su curso de electricidad, que sacó buenas calificaciones. Y tú lloras, porque nunca lo habías escuchado hablar así, con esa calma, con esa fe. Ahí, entre las lágrimas, te das cuenta de que Dios también estaba trabajando en él. Llevas 5 años sin verlo, pero cuando oyes su voz cada 2 meses, algo dentro de ti se acomoda. Él te dice, mami, y en ese instante, todo el peso de los años se vuelve ligero. Te cuenta que quiere irse, que tal vez pueda terminar su pena en Estados Unidos, donde nació. Y tú le dices que no se vaya, que te dolería demasiado sentirlo, tan lejos, aunque solo respiren el mismo aire sucio, el mismo smog. Ya falta menos, le dijiste la última vez. Ya nos aventamos 15, solo faltan 10, y si Dios quiere, menos. Y mientras lo dices, una sonrisa se asoma entre tus canas, porque ya no hablas desde el dolor, hablas desde la fe, desde la certeza de que aunque sigas aquí ya estás caminando hacia la libertad. Pausa breve, sonido de viento suave o silencio profundo, porque a veces la libertad no llega con una puerta abierta, sino con el alma en paz. No siempre se mide en pasos afuera, sino en perdones adentro. Has aprendido que el amor también se enseña, que el perdón también se aprende, y que nadie sale igual de un lugar donde se aprende a mirarse por dentro. Y aunque sigas pagando una deuda que no te pertenece, ya no le debes nada a tu corazón, porque lo que eras ya no está aquí, y lo que eres ya no está presa. Tu hijo estudia, tú esperas. Los dos respiran el mismo cielo, aunque haya muros de por medio. Y mientras el tiempo avanza, una certeza crece dentro de ti. No importa cuándo llegue el día, cuando cruces esa puerta, ya serás libre. Libre por dentro.